Mis hermanos, vamos a continuar nuestra serie Post Tenebras Lux, hablando de lo que pasó en la Reforma Protestante, ¿no? En este mes de octubre, que marca un año más de este evento histórico que marcó una fractura y una conmoción tremenda, profunda y absoluta en la Iglesia Católica Romana. De ahí surge el protestantismo y de ahí surgimos entonces nosotros. Y lo que estamos viendo son 5 verdades que fueron afirmadas durante este periodo como banderas de la Reforma Protestante en contraposición a afirmaciones del catolicismo romano. Entonces nosotros ya vimos solo la Escritura, solo la palabra de Dios, solo la Biblia es palabra de Dios, de autoridad final. Ella es nuestra única regla de fe y conducta, en contraposición a la Iglesia Católica Romana, que afirmaba que equiparable a la Escritura también estaba la tradición, la palabra del Papa, las cosas que allá en Roma ellos definían. También vimos sola fide, solamente por la fe en la obra de Jesucristo nosotros somos salvos, no hace falta algo más de nuestra parte para apropiarnos de tan grande salvación, y aún así la fe es un regalo de Dios. Vimos la semana pasada sola gratia, solamente por la gracia de Dios nosotros somos salvos, no es por una obra, algún mérito de nuestra parte, alguna contribución o algún canje que ofrecemos a Dios para que seamos salvos, es por pura gracia. Si es por algo que yo hago, ya no es por gracia. Y hoy vamos a ver Solus Christus, penúltimo punto de nuestra serie Post Tenebras Lux. Solo Christus entonces afirma que solo en Cristo hay salvación. Y para este mensaje entonces yo quiero que me acompañen ahí a Hechos capítulo 4 versículo 12. Aquí en el comienzo de la iglesia del primer siglo, este es el tercer sermón de Pedro y no hay otro mensaje en estos apóstoles a no ser Cristo, solamente Cristo. Ellos no tienen otro mensaje. Entonces vamos ahí a Hechos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Hechos capítulo 4 versículos del 8 al 12. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Acompáñenos a leer. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque en ella se revela a Cristo, el único que nos conduce a ti. Gracias porque no te dejaste escondido, te mostraste y apuntaste el camino a ti mismo. Cristo Jesús, tu Hijo, solamente por Él. Qué esperanza tan grande tenemos delante de Él. Ayúdanos a mirar con fe que solo en el Cristo vivo, tu Hijo, amado, unigénito, tenemos redención, perfeccionamiento y plenitud. Oramos así en el nombre de Jesús y para la gloria. Amén. ¿Existe salvación fuera de Jesús? Y la respuesta es no. ¿Por qué era necesario levantar esta bandera allá? La Iglesia Católica Romana. ¿No era la Iglesia Católica Romana una iglesia cristiana que confesaba a Cristo como Salvador? ¿Por qué declarar que solamente por Cristo somos salvos? Que solo Él es el único Salvador. Ciertamente la Iglesia Católica Romana afirmaba la salvación por la obra de Cristo, pero implícitamente declaraban que era una obra insuficiente, que necesitaba de alguna contribución de nuestra parte para hacerla efectiva, para mantenerla y para llevarla a término. Entonces, en ese sentido,
no es solo por Cristo que somos salvos, es por Cristo y algo más: penitencias, sacramentos, indulgencias, varias series de ritos que ellas afirmaban, aseguraban la salvación. Y por eso entonces la Reforma gritó con fuerza: solos Cristo, solo en Cristo hay salvación, solo Él es el único y suficiente Salvador, solo por Él, en su obra perfecta, suficiente y completa, tenemos salvación. Y fíjense que en solos Cristos convergen las demás solas, porque finalmente nuestra fe descansa en Cristo. Nosotros somos ¿qué? Cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo. Fíjese, ser cristiano significa más que venir a la iglesia, significa más que comportarse de cierta manera o hablar de alguna forma particular. Ser cristiano es esencialmente estar unido a Cristo, estar en Él, que su justicia es mía, que yo estoy en Él y Él está en mí. Eso es ser cristiano. Y a esa posición de estar en Cristo somos llevados solamente por la gracia, solamente por la fe. Lo vemos solamente en la Escritura, y todo esto es solamente para la gloria de Dios. En Cristo convergen todas las olas, porque Él es la piedra angular, la piedra fundamental sobre la cual se construye toda nuestra fe. Sin esa piedra, sin Cristo como suficiente y único Salvador, el edificio se cae. No hay nada. Lo que tenemos es una caricatura del cristianismo, pero no Cristo. Eso es más evidente en la Iglesia Católica Romana, pero nosotros protestantes necesitamos decir y gritar con fuerza: solos Cristos. Cuando se nos dice que es necesario hacer algo de nuestra parte, pactar con Dios, dar dinero para mediar algún tipo de bendición de parte de Dios, para ser aceptado por Él, necesitamos decir: solos Cristos. Bueno, vamos al texto que acabamos de leer. De tantos textos de la Biblia para hablar de solos Cristos, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, que son palabras de Jesús, texto clásico para solos Cristos. Yo me decidí por el texto de Hechos por dos razones en particular. Lo primero es que se declara la exclusividad de Cristo. En ningún otro hay salvación, que es otra forma de decir: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esas palabras de Pedro recogen las palabras de Jesús. Y en segundo lugar, porque en este texto se declara muy claramente que sin Cristo no hay fundamento, que todo se cae sin Él, porque Él es la piedra angular o fundamental. Entonces, presten atención a quién se está dirigiendo Pedro antes de que entremos propiamente en el texto. Él se está dirigiendo a los guardianes de la religión judía, los sacerdotes, fariseos y saduceos, aquellos los pastores de la época. Y estos pastores, esta clase sacerdotal, que también era una clase civil dirigente, estaban esperando al Mesías con celo, y finalmente llega Jesús como el Cristo prometido. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Lo desechan. ¿Y qué es lo que están desechando en Cristo? La piedra fundamental. Entonces, sin Cristo se cae absolutamente todo esto que está diciendo Pedro. Ustedes pueden ser muy decentes, muy religiosos, muy guardianes de la religión judía, ustedes perdieron el punto. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Están perdidos sin Él. Y nosotros necesitamos escuchar eso hoy. Sus reuniones pueden ser muy bonitas. Su cristiandad puede ser atractiva y lucir bien. Pero sin Cristo, sin una verdadera confianza genuina en Él, su cristianismo está pereciendo. Entonces necesitamos gritar: solos Cristo. Si Cristo nos salva real y efectivamente, como era enseñado implícitamente o explícitamente en la Iglesia Católica Romana, si la obra de Cristo necesitaba contribuciones de mi parte, de nada Cristo nos aprovecha. El edificio se cae porque Él es la piedra angular. Esa es la tesis de Pablo a los Gálatas. Si ustedes comienzan a pensar que por hacer algunas obras de la ley ustedes son salvos, de nada Cristo les aprovecha. Bueno, como ya les había dicho, este es el tercer sermón de Pedro, registrado en el libro de Hechos. Y antes de esta predicación, de este extracto del sermón de Pedro que acabamos de leer, Pedro y Juan se dirigían
a la oración. Y a la puerta del templo por la que ellos estaban pasando aparece un cojo de nacimiento, o está ahí un cojo de nacimiento postrado a la puerta del templo y les pide limosnas. Y ahí Pedro lo mira fijamente y le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y entonces el cojo de nacimiento, él se levanta, anda, y ahí Pedro aprovecha para anunciar a ¿quién? A Cristo. Es por causa de Cristo, él fue anunciado en los profetas, él fue anunciado en la ley. Ustedes lo mataron por sus transgresiones, pero Él ha resucitado. Y los llama al arrepentimiento y a la fe en Él, porque solo Él y de Él vendrá salvación. Y este es un mensaje intransigente, mensaje duro, mensaje chocante, porque le está diciendo: vino el Mesías prometido, ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Y necesitan arrepentirse y creer en Él. No hay otro camino, no hay otra opción. Ustedes están perdidos sin Él. Mensaje intransigente. ¿Hay salvación para Cristo? No. Y esto es realmente chocante y ofensivo. Entonces el pueblo se alborotó, unos creyeron y otros se opusieron, entre ellos las autoridades judías, sacerdotes, jefes del templo, como ya les había dicho. Y ahí entonces Pedro y Juan son llevados donde estas autoridades, dicho sea de paso, mismas autoridades que semanas atrás habían juzgado justamente a Jesús y que terminó en crucifixión. Pedro y Juan estaban delante del mismo consejo. No se puede esperar nada bueno de un consejo corrupto, injusto, que semanas atrás mató al justo. Y es delante de ellos que están. Y ellos no van a suavizar su mensaje, ellos no lo van a cambiar, no lo van a dañar para recibir un mejor trato o salvar su pellejo. Ellos van a predicar a Cristo una vez más, porque ellos no tienen otro mensaje. Vamos a leer versículos 8 y 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Entonces fíjense, Pedro no apunta al milagro en sí, no apunta a sí mismo o a Juan. Pedro apunta a Cristo, porque Cristo es su mensaje. Y su respuesta es: Cristo está por detrás de todo esto. Es en su nombre, es en su poder, es en su autoridad. Y Pedro va a repetir una fórmula por tercera vez desde que comenzó Hechos. Este es el tercer mensaje y esta es la tercera vez que Pedro vuelve a decir lo mismo. Ustedes crucificaron a Dios, ustedes crucificaron a Cristo, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y esto es importante, esta fórmula, porque es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio involucra necesariamente el anuncio de la muerte de Cristo, hecha a nuestro favor por causa de nuestros pecados. Nosotros lo matamos. Nuestras transgresiones nos llevaron a la cruz. El perdón de nuestras ofensas costó la muerte del Hijo de Dios, pero Él resucitó. Entonces, hablar de solos Cristos es hablar de qué? De la obra perfecta, suficiente y eficaz de Cristo en la cruz. En la cruz, Cristo no está salvando potencialmente. ¿Qué significa esto? Que no está apenas posibilitando salvación a todos, para que de esos todos alguno agarre esa salvación, para que de esos todos alguno dé el 1% restante que falta. Si Cristo estuviera muriendo de esa manera, potencialmente por todos, no estarías muriendo efectivamente por nadie, y si nada hubiera dado ese 1%. Pero solo en Cristo hay redención eficaz. Él está pagando el precio que pecadores deberían haber pagado. Y la confirmación incontestable de que todo esto sucedió en la muerte de Jesús, perdón de pecados, expiación de pecados, reconciliación con Dios, es que Dios lo resucitó de los muertos. Su sacrificio en nuestro lugar fue aceptado por Dios. ¿Por qué fue aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz? Esto es muy importante. ¿Por qué podemos confiar que lo que Cristo hizo en la cruz es realmente expiación y perdón de pecados? Habían dos condiciones básicas, esenciales, en el sustituto por nuestros pecados que tenían que ser cumplidas para que ese sacrificio fuese válido. La primera
ese representante, ese sustituto en nuestro lugar, en esa cruz, tenía que ser sin pecado, tenía que ser perfecto, justo, sin mancha. Esa es la primera condición. Un representante perfecto que al morir no pagara por sus propios pecados, porque no tendría pecado. Entonces él podría morir en el lugar de otros porque él no tiene pecado. Yo no puedo llegar delante de Dios y decir: Dios, estoy aquí para morir por los pecados de mi esposa. No, tú vas a morir por tus pecados porque tú eres pecador. Solo alguien perfecto, justo y sin mancha puede morir para perdón de pecados en lugar de otros. ¿Quién es ese justo, perfecto y sin mancha que cumple esa condición? Dios. Solo Dios cumple esa condición. Solo Dios es perfecto, justo y sin mancha. Entonces nuestro sustituto tenía que ser el propio Dios, porque nadie más es perfecto como Dios. En la cruz Dios no se olvida de su justicia, pero tampoco se olvida de su misericordia. Él decide volcar sobre sí mismo en Jesús su justa ira para dar gracia al pecador. Jesús es Dios. Esa es la primera condición. Pero hay una segunda condición. Para que Jesús fuera nuestro sustituto válido, no solamente tendría que ser perfecto, justo y sin mancha, condiciones que solamente se encuentran en Dios, también necesitaba ser humano, hombre, porque está muriendo por humanos. En Jesús, Dios se hizo carne, se humilló, se metió dentro de piel y hueso y habitó entre nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Real y completamente humano, real y completamente Dios. Esto fue algo que Él mismo dijo en cumplimiento de profecías que se hicieron de Él antes de Él. Y delante de esas declaraciones de Jesús, Él mismo dijo que Él era perfectamente hombre y perfectamente Dios, el único camino al Padre. Delante de eso, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, no hay punto medio. Si lo que Jesús dijo es verdad, necesitamos volvernos a arrepentimiento. Pero si lo que Él dijo es mentira, este hombre no puede ser considerado ni siquiera como un buen maestro, como un ejemplo. Tiene que ser considerado y condenado como el mayor mentiroso y loco de la historia, para atreverse a decir una cosa tan grave. Delante de Cristo solo tenemos esas dos opciones: o Él es quien dijo ser y tenemos que rendirnos a Él, porque solos Cristos hay salvación. Olvidémonos de Cristo y condenémonos como el mayor villano de la historia. Solo en Cristo hay salvación, porque Él es 100% hombre, 100% Dios. Él murió por nuestros pecados, y la confirmación de que su sacrificio fue aceptado fue que Dios lo levantó de los muertos. Y ahí versículo 11, entonces Pedro continúa diciendo: Él es la piedra angular, dirigiéndose a estos hombres, a estos guardianes de la fe judía. Versículo 11 y 12: Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Cristo incomoda. Yo entiendo a aquellos que se oponen con vehemencia al cristianismo, porque es incómodo. Nadie quiere escuchar que sin Cristo su vida está destinada a perecer. Nadie quiere escuchar que aquello en lo que ha confiado toda su vida, aquello que ha cultivado como sus convicciones más profundas, son mentiras. Que sin Cristo en el fundamento, la vida de esa persona está destinada a desmoronarse, a perecer, y ya está bajo condenación. No hay otro camino, solo Cristo. No hay otra salvación fuera de Cristo. Solo Jesús es el camino al Padre. Solo Él es Redentor. Entonces Pedro le está diciendo a estos constructores de la nación judía, estos edificadores de la religión judía: ustedes
perdieron el punto. Ustedes desecharon aquel que es la piedra fundamental, que es la base, que es el fundamento. Sin Cristo, su decencia, rectitud y religiosidad no sirven de nada. Están destinados a perecer. Su religión no cuenta para el Dios que dicen adorar. Sus ritos no los llevan a Él. Solo Cristo es el camino. Y ustedes lo rechazaron. Entonces, ¿quién espera una edificación, a un emprendimiento, una vida que ha sido construida sobre cualquier fundamento que no sea Cristo? Está destinada a perecer porque Él es la piedra angular. Cuando vengan los vientos y las lluvias, su ruina será grande. Así como el mismo Cristo lo dijo en la parábola de los dos cimientos. Las tormentas no son una probabilidad, son una certeza. Vendrán, vienen. Pero una tormenta de la que nadie podrá escapar es la tormenta del juicio de Dios, que va a condenar y va a juzgar. Y solo en Cristo, en la roca que es Cristo, podremos permanecer en pie. Eso fue lo que vimos en sola fide y en sola gratia. Entonces, Cristo es la obra fundamental sobre la cual tu vida permanecerá de pie por toda la eternidad. Él es la base sobre la cual tu vida descansa. Y no solo eso, Él también es el que edifica tu vida. Él es el que completa la obra que inició y de la cual es el fundamento. Entonces, fíjense, Cristo es la piedra fundamental. Cristo es la base, el fundamento. Si tratas a Cristo como una pieza más en tu vida, una influencia más en tu vida, un buen ejemplo, un accesorio en tu buena moralidad y esencia, te estás perdiendo de la verdadera obra y naturaleza de Cristo. Solo Él es tu Redentor. Sin Él no te falta apenas una pieza. Sin Él estás perdido. Cambiar la condenación. Yo me acuerdo cuando prediqué este texto en la serie de Hechos, yo traje la declaración de un multimillonario asiático que decía: la pieza que me faltaba en mi vida era Cristo. Cristo no es la pieza que falta en tu vida. Cristo es el fundamento que sostiene tu vida. Y sin ese fundamento estás destinado a perecer. Fundamento, piedra angular. No es la ventana, no es la puerta, no es un adorno en tu casa. Es la piedra fundamental. No hay nada más importante que estar en Cristo. Y aquí entonces, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que Pedro está asociando a Cristo? Salvación, redención. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener muy presente, porque lo que vemos con mayor frecuencia siendo asociado a Cristo, más que salvación, más que el cielo, más que el propio Dios, es lo que Cristo te puede dar aquí en la tierra. Sigue a Cristo, te dicen muchos predicadores, para que tengas éxito, prosperidad, inmunidad al sufrimiento, milagros físicos. Si quieres tenerlo todo, sigue a Jesús. Cuando la predicación de Cristo y después de los apóstoles es: lo dejamos todo para seguir a Jesús. Porque Jesús está todo. Él es la piedra angular. Entonces eso es lo que debemos ver en Cristo. Y salvación, mi hermano, si no te cautiva más de lo que puede hacer dinero, casas, prosperidad y salud en este mundo, yo no sé qué puede cautivar tu corazón. Más que la salvación, el propio Dios, redención, perdón, que al final de todo tú estés en paz con el Creador. Eso debe cautivar nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Si algo más cautiva nuestro corazón más que el propio Cristo, vamos a abandonar a Cristo. Porque cuando estas cosas no estén presentes, nos vamos a ir tras otro que nos ofrezca lo mismo. En Juan 6, eso es lo que los discípulos hacen por detrás, a seguir a Jesús.
Jesús multiplica el pan y los peces y unos allá se dan cuenta y dicen, uy, a este tenemos que hacerlo rey para que nos liberte de la opresión romana. Y Jesús, al darse cuenta, se aparta de ellos. Yo no soy ese que ustedes quieren que yo sea. Y después aquellos que se habían saciado de pan y peces van y lo siguen, atraviesan el mar de Galilea, lo persiguen, quieren estar con Jesús. Y Jesús les dice, me alimento. Esa es la voluntad del Padre. Y solo aquel que cree en mí y que bebe mi sangre y come mi carne va a ser resucitado en el día final y tendrá vida eterna. Este hombre que está hablando y lo abandona. Y ahí Jesús se vuelve para sus discípulos, sus 12. Y les dice, ¿ustedes también quieren abandonar? ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿Se acuerdan? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saben cómo suena una vida? Solos Cristos. Como las palabras de Juan, de Pedro, ahí en Juan 6. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la confesión de quien sabe que Cristo es suficiente, que en Él se encuentra todo, que solo Él es Redentor, que solo en Él hay descanso para su corazón. Pero está diciendo, no hay otro lugar al que quiera ir. Solo tú eres suficiente para mí. Solo tú eres suficiente para mi perfeccionamiento. Solamente tú eres suficiente para mi deleite. ¿A quién iremos? Solo tú, solo Cristo es y tiene lo que tanto necesitamos. Plenitud, paz, redención, reconciliación con el Creador. Solo Cristo. Él no es el medio para llegar a algo más. Él mismo es el premio. Él mismo es el paraíso. Él mismo es el destino de nuestra búsqueda por sentido y plenitud. Es el final del viaje, por así decirlo. Y eso fue lo que Pedro se dio cuenta. Yo no tengo a dónde más ir. No hay otro lugar al que yo quiera ir. Mi búsqueda terminó contigo. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros tenemos que aprender a complacernos, a deleitarnos en Cristo. No pienses que no sabes todo de Cristo, que ya escuchaste todo de Cristo y que ahora necesitas un conocimiento más inédito de la fe cristiana. Tenemos que seguir deleitándonos en Cristo. Si el Padre se complace en el Hijo desde la eternidad, imagínate, el Padre deleitándose, complaciéndose en el Hijo, en Cristo desde la eternidad, nosotros debiéramos buscar y encontrar ese deleite abundante e inagotable en Cristo. Solos Cristos es la declaración de la esperanza real y verdadera, pero al mismo tiempo es la declaración más grave, más trascendente, solemne y hiriente. Les dije, nadie quiere escuchar que su vida está destinada a perecer porque su fundamento no es Cristo. Nadie quiere escuchar que sus esfuerzos, su decencia, su bondad, su rectitud no son suficientes para evitar la condenación. Nadie quiere escuchar que su religión, sus convicciones más preciosas y profundas son afrentas al Dios del universo, si no tienen como fundamento Cristo. Nadie quiere escuchar que no hay plenitud de alegría verdaderas y duraderas fuera de Cristo. Y si nadie quiere escuchar esto, es necesario que el propio Dios intervenga para que tú veas la belleza de Cristo. Es necesario que Él irrumpa, intervenga en nuestras vidas, abra nuestros corazones y nos revele a Cristo, para que no tengamos otra declaración a no ser ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que dice un cristiano, solos Cristos. ¿A quién iremos si solo en ti hay salvación? ¿A quién iremos si solo en ti seré perfeccionado? ¿A quién iremos si solo en ti está mi alegría y mi plenitud? Solo en Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Él está tu perfeccionamiento y solo en Él está tu plenitud y alegría. Y yo termino diciendo aquello que mencioné en el sermón de Sola Fide. No encontrarás otro redentor capaz de salvarte, porque no hay otro redentor perfecto y sin mancha que pueda representarte. No solo eso, no encontrarás otro redentor que te levantará cuando caigas, que te perdonará cuando falles, que secará tus lágrimas cuando las cosas estén difíciles.
que será paciente contigo y seguirá proveyéndote su gracia. No existe otro redentor. Solo Cristo. En Él tu deuda fue pagada. En Él la guerra con Dios terminó. En su cruz podemos ver lo perversos que somos, más de lo que pensábamos. El Hijo de Dios tuvo que morir. Pero también en su cruz podemos ver que somos más amados de lo que imaginamos. Solo un Redentor así puede salvar. Solo ese Redentor es Cristo. Su salvación está aquí para ti. Por la gracia, por la fe, por su obra y solamente para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia para poder decirle a Cristo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Yo espero que nosotros podamos crecer en esa convicción. ¿A quién iremos? No hay otro lugar al que podamos ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oremos, hermanos. Padre Santo, muchas gracias, Dios, porque se nos dio Cristo. Porque no hay nada de nuestra parte que represente un beneficio para ti. Y ahora sí entregaste a Cristo. Y lo que Cristo, Señor, quiere repartir con nosotros no es algo más que sí mismo, porque Él mismo es precioso. Gracias porque nuestro Redentor quiere compartir con nosotros a su Padre, su reino, su herencia. ¿Qué Redentor ofrece esto? Ayúdanos a crecer en esta verdad, Señor, y que nuestros corazones digan, así como Pedro: no hay ningún otro lugar al que podamos ir, al que queramos ir, porque en ti lo tenemos todo. Yo ruego que esta iglesia, Señor, crezca en ese entendimiento, en esa realidad, que sea llena de tu Santo Espíritu para entender la riqueza que tiene en tu Hijo Jesús, para la gloria tuya. Oramos así agradecidos, en el nombre solo de Cristo, nuestro Redentor, único y suficiente, que se dio en rescate por nosotros, por amor. Amén.